para hacer este bonito proyecto que es un vestido, un bonito vestido. Ahora les voy a explicar con otro hilo para que sea más simple de ver, porque este es un hilo bastante fino. Miren, es un hilo muy fino que tengo 6 hebras. He hecho 6 hebras para que me quede este aspecto. Lo estoy tejiendo con una agujeta de 3 milímetros, pero yo les voy a explicar en centímetros porque en dependencia del grosor del hilo, de su manera de tejer, entonces no le puedo decir las vueltas ni los puntos, se lo voy a decir en centímetros y les voy a explicar cómo hice para que me quedara este efecto así. A mí me gusta, en el caso de la ropa, hacerlo con un hilo bien fino porque es bien fresquito y además me gusta mucho la caída que hace este vestido. Ahora voy a empezar por aquí, que esta es la parte de las blusas, el frente de la blusa. Miren, voy a tejer con este hilo, como les digo, para que vean mejor el punto. Voy a empezar, voy a hacer primero estas dos piezas por separado, que es la parte donde van los senos. Por separado voy a hacer cada pieza. Ahora les digo cómo. Voy a empezar por un costado. Este vestido es una talla S. En dependencia de la talla de usted, yo le voy a dar los centímetros de esta talla, de la S. Esta primera pieza es desde la cintura hasta el alto de la sisa. Esta es la medida, la primera medida que usted va a tomar, desde la cintura hasta la sisa, que en mi caso son 15 centímetros. 15 centímetros. Ahora voy a empezar, para no empezar con una tira de cadenas, miren, voy a comenzar como si fuera una tira de puntos altos. Puntos altos. Voy a hacer 4 cadenas. 1, 2, 3 y 4. Tomo lazada. En la primera voy a sacar mi hilo, paso por 1, paso por 2 y paso por 2. Tomo lazada. Miren estas dos hebritas que me quedan aquí debajo. Entro por aquí, saco mi hilo, paso por 1, paso por 2 y paso por 2. Así me va quedando como si fueran puntos altos. Voy a ir así hasta tener la altura, como les digo, hasta la sisa, que en mi caso son 15 centímetros. Vamos a ir tejiendo entonces así hasta llegar a esa altura deseada. Como esto es una muestra, pues yo no voy a llegar hasta la misma altura que les dije aquí. Cuando llegue a mi altura, que como les repito, en mi caso son 15 centímetros, voy a pasar a la vuelta número 2, que es el motivo del vestido completo. Voy a subir con 5 cadenas, 1, 2, 3, 4 y 5. Aquí a partir de la vuelta número 2 ya voy a empezar a aumentar. Voy a aumentar en la parte de arriba y la parte de abajo va a seguir recta. Voy a tomar 1, 2 y 3, así, 3 hebras, giro y en el mismo punto, porque como les digo voy a hacer un aumento, voy a sacar mi hebra, paso por 2, una vez, 2 veces, 3 veces y 4 veces, así. Tomo 3 lazadas, en el siguiente paso por 2, paso por 2, paso por 2 y paso por 2. Miren, así me va a quedar. Y voy a ir, cuando llegue aquí al final, no voy a aumentar, voy a poner el punto exactamente encima y voy a ir haciendo vueltas hacia allá y hacia acá con este motivito. Voy a ir aumentando así. En cada vuelta voy a aumentar arriba y abajo no, hasta tener una altura total de, miren, aquí voy a ir hasta aquí, el centro,
que serían 21 centímetros. Comencé con 15 y voy a ir aumentando hasta tener 21. Cuando llegue a los 21, entonces voy a empezar a disminuir, que en este caso yo no voy a disminuir. Para ir disminuyendo solo voy a dejar un punto, miren. Cuando vaya a empezar a disminuir, subo con mis 5 cadenas y en lugar de tejer en el primer punto, empiezo a tejer en el segundo. Y ya así voy disminuyendo. Voy disminuyendo hasta tener nuevamente 15 centímetros de este lado y voy a tener un ancho de 20,5 centímetros en total de ancho. Voy a realizar 2 piezas exactamente iguales. Miren, cuando termine con mis piezas exactamente iguales, las voy a unir realizando este mismo motivo, pero así. Voy a tejer de esta manera, hacia allá. Los voy a tomar así boca abajo. Voy a comenzar aquí, miren, y voy a hacer dentro de cada espacio, voy a hacer 2 puntos. Miren, un punto en la división, 2 en el centro y 1 en la división. Voy a ir así por todo el borde hasta acá y voy a regresar aquí, si no voy a aumentar ni a disminuir. Voy a hacer hacia allá y hacia acá la misma cantidad de puntos hasta llegar a la parte, al inicio de la cadera, cuando voy a ir bajando hasta tener el inicio de la cadera, que en mi caso les voy a decir los centímetros. En mi caso fueron 9 centímetros desde aquí hasta el inicio de la cadera. Cuando hice el inicio de la cadera, pues hice una tira de cadenas aquí detrás. Hice una tira de cadenas que bordea toda la cadera. Mide 37 centímetros. Hice una tira de cadenas de 37 centímetros y realicé los puntos en redondo. Miren, todo en redondo, y ahí voy a empezar a bajar a hacer la falda sin aumentos ni disminuciones, solo tejiendo en círculo este mismo motivo que ya les expliqué, hasta darle el largo deseado. En mi caso voy a llegar hasta los tobillos, o sea, hay que tejer bastante hacia allá. Luego les voy a explicar cómo hice este borde. Cuando le tenga el largo total, les digo los centímetros. Si este video te gusta y aporta valor a tus creaciones, me ayudas bastante si te suscribes a mi canal. Dale me gusta y cualquier sugerencia o recomendación en los comentarios. Esto servirá para que llegue el video a más personas que lo necesiten y a usted lo notificará cada vez que suba un video nuevo. ¡Gracias! Y ya tejí a todo largo, miren, desde donde les dije aquí la cadera hasta el largo total, que como les dije en mi caso es hasta el tobillo, y hice 105 centímetros. Tejí 105 centímetros desde aquí hasta el final. Ahora, aquí abajo en el final voy a hacer este mismo abanico que tengo aquí en negro, se lo voy a hacer aquí debajo, pero en blanco, y así se los explico en blanco, que se ve mejor el punto. Y cuando llegué aquí al final, entré con punto deslizado, como cerré todas las vueltas, así. Para hacer este abanico voy a subir con 1, 2, 3 cadenas, tomo lazada, en el mismo punto voy a realizar 2 puntos altos más, un punto alto simple, 1 y 2. En el mismo punto tendría entonces 3 puntos altos. Voy a contar 1, 2. En el tercero, aquí voy a hacer un punto bajo y subo con 2 cadenas más, 1 y 2. Tomo lazada, en el mismo punto voy a hacer 2 puntos altos más, 1 y 2, ya serían 3. En el mismo punto
Voy igual a dejar 1, 2 en el tercero punto bajo y voy a ir haciendo así por todo el borde. Vamos a hacerlo una vez más. 1, 2, porque ya hice el primero, tomo lazada, en el mismo punto hago 2 puntos altos más, 1 y 2, dejo 1, 2 y en el tercero un punto bajo. Así me va a quedar. Y de esta misma manera, como les decía, voy a bordear, pero con el hilo negro. Usted lo puede hacer blanco si prefiere. A mí me gusta esta combinación de blanco con negro, bordear todo el borde de la parte de la blusa, de la cadera. Esta tirita les voy a explicar ahora cuando termine el borde cómo la hice. Y para hacer esta tirita, a ver, miren, ya terminé todo el borde de abajo, así me queda. Ahora esta tirita que voy a hacer 2 exactamente iguales y luego de la misma manera voy a hacer los tirantes que también son 2, los tirantes a la medida que usted prefiera. En mi caso miden 40 centímetros los tirantes. Esta tira, voy a medirla, es de la amplitud, bordea todo, pasa por debajo de los senos y amarra atrás en la espalda. Pero bueno, les voy a decir, en mi caso, en centímetros, mide 116 centímetros. Esta la voy a hacer 2 exactamente iguales. Y para hacerla, voy a tomar el hilo negro, voy a hacer 1, 2, 3, 4 cadenas, tomo lazada. En la primera cadena voy a hacer un punto alto, así, 1, 2, 3 cadenas lazada. En este huequito aquí voy a hacer otro punto alto y así, 1, 2, 3 cadenas y aquí voy a hacer un punto alto. Voy a ir así hasta tener el largo deseado. Cuando tenga el largo deseado, esto yo le puedo hacer del grosor que usted prefiera. En mi caso yo le di 3 vueltas. Para hacer 3 vueltas, cuando llegué al largo final, hace 1, 2, 3 cadenas y aquí en el primer huequito hace un punto bajo, 1, 2, 3 cadenas en el siguiente punto bajo y así queda, y así va hacia atrás. De esta manera queda hecho el cordoncito con 3 vueltas. En la parte de atrás de la cadera, esta bandita que dejé aquí detrás, voy a poner un hilo elástico. Miren, para eso voy a utilizar una agujeta más fina, 2.5 la agujeta, porque es un hilo elástico bastante fino. Le voy a dar varias vueltas porque como es finito le voy a dar varias vueltas. Miren de qué manera yo lo pongo. Aquí entro mi agujeta, aquí en la hebrita que me queda y voy a hacer un punto bajo. Miren cómo queda de bonito. Voy a ir incorporando aquí poco a poco. Voy a ir haciendo punto bajo. Así, miren qué bonito queda. Pueden usar incluso el hilo elástico del color que prefiera porque por la parte del derecho no se nota nada. Yo voy a llegar de punta a punta aquí de la cadera, voy a regresar y voy a dar 2 o 3 vueltas con este hilo elástico. Entonces, para la parte de la blusa, miren, con una tela de color blanco, corté del tamaño de la blusa, corté la tela. Aquí la tengo puesta con alfileres porque lo voy a coser a mano para que no se vea. Se cose a mano. Y para la falda también corté una tela blanca del mismo tamaño de la falda y esto sí lo cosí con una máquina de coser. Está embastado, todavía le tengo que dar la terminación.
Por un costado es muy fácil, solo pone la falda encima de la tela y corta el rectángulo. No hay que hacerle cintura, no hay que hacerle nada, es solo el rectángulo, lo cose por un extremo y ya. Esto lo voy a coser también a mano aquí a la falda por dentro, solamente lo coso aquí a mano para que no se note. Y ya miren, le cosí la parte de los senos a mano, como no se nota nada, ni por el derecho ni el revés. Cosí el forro de la falda también por dentro a mano, miren, queda súper bien, no se nota para nada. Así quedó, ya así quedó con las dos correas hechas. Realicé 2 tirantes aquí encima, no me gustó cómo se veía con uno solo, y pues aquí en esta puntica le hice otro de la misma manera que habíamos hecho, y así me queda. Así me quedó mi vestido.